Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar con el estudio de la unidad 3 que corresponde a nuestro programa y en esta unidad iniciamos el estudio del cálculo diferencial que se ocupa de analizar la variación o incremento de una variable en relación a otra. Por ejemplo, el crecimiento de una población a lo largo del tiempo o cómo cambia el precio de un producto respecto de la demanda del mismo. En verdad, lo que nos interesa es conocer cuánto cambia una variable respecto a los incrementos o variaciones de la otra. Pero para eso vamos a iniciar con un repaso de algunos conceptos que usaremos más adelante. Con estos conceptos podremos llegar a definir en este video los incrementos y el cociente incremental. Podemos definir las pendientes de las rectas secantes, vamos a definir las pendientes de las rectas secante y tangente a una curva y la derivada de una función en un punto. Hasta ahí será nuestro video. Empecemos con algunos conceptos. Pensemos en ecuaciones de una recta. ¿Cuáles recordamos? Quizás algunas de las que se les vienen a la mente sean estas. Ecuaciones donde se conoce la pendiente de la recta y su ordenada al origen, o ecuaciones donde se conoce la pendiente de la recta y un punto por el que pasa la recta. Si son estas u otras, siempre vamos a estar necesitando aparentemente la pendiente. El tema es cómo se determina la pendiente de una recta. Y entonces vamos a pensar en dos situaciones. La primera es conocidos dos puntos de la misma. Entonces supongamos dos puntos cualesquiera del plano, P y Q, y obviamente por dos puntos del plano pasa una única recta, que en nuestro caso esa recta, aparte de ser un ente geométrico, estará representando una función polinómica de grado 1. Esto porque es importante tenerlo en cuenta, porque las componentes del punto Q, que podrían ser X e Y, cualesquiera, en este caso las vamos a llamar X sub 2 como abscisa del punto Q y f de x sub 2, haciendo referencia a que la ordenada no es un valor cualquiera, sino que responde a la ecuación a la ley de formación de esta función que está representada. Lo mismo para el punto P, donde el punto P tiene abscisa en x sub 1 y ordenada en f de x sub 1. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la pendiente? Yo creo que sí, porque lo hemos estado charlando en las clases que alcanzamos a tener. Y esta sería la expresión para calcular una pendiente conocida dos puntos. I2 menos I1 sobre X2 menos X1. ¿Quién es I2? ¿Quién es I1? Porque no aparecen en nuestro gráfico. Son respectivamente f de x sub 2 y f de x sub 1. Entonces, cuando nosotros miramos la expresión de la pendiente, vemos una resta en el numerador. En nuestro gráfico, ¿dónde está esa recta? Sería f de x sub 2 menos f de x sub 1. Quiere decir que la resta está en este tramito. Gráficamente la podríamos ver así. ¿Y dónde está el denominador gráficamente? X2 menos X1. Y bien, haciendo una analogía a lo que recién vimos, esa sería en X2 sobre X1. Entonces, en lugar de llamar I2 menos I1, o sea, llamar I2 a la ordenada del punto Q o I1 a la ordenada del punto P, asignémosle el nombre usando la función que está interviniendo en este momento. Y así la pendiente la podremos calcular con esa expresión, ¿sí? Con la diferencia de las imágenes sobre la diferencia de las abscisas. En el mismo orden, ¿sí? Nótese eso. Ahora, no es la única manera de calcular la pendiente de una recta. También la podemos calcular a partir del ángulo de inclinación de la recta, ¿sí? ¿Cómo se calculaba esto? Y eso dependía directamente, cuando yo hablo del ángulo de inclinación, fíjense que acá abajo nos ha quedado dibujadito un triángulo rectángulo. Entonces nosotros podíamos hablar de la inclinación de la recta, cuánto está inclinada la recta según la tangente trigonométrica de ese ángulo. Y de ahí que si ese ángulo es agudo, o sea, entre 0 y pi sobre 2, la tangente trigonométrica es positiva. En el caso que el ángulo estuviera
que fuera obtuso, es decir, entre 0 y pi, la tangente trigonométrica sería negativa. Y en el caso en que la recta estuviera en la posición horizontal, el ángulo θ sería 0 y entonces la tangente trigonométrica sería 0. Y como la tangente trigonométrica es la que le está dando el signo, nosotros tendremos que para ángulos agudos las rectas tienen pendiente positiva, para ángulos obtusos las rectas tienen pendiente negativa y para el ángulo nulo la pendiente de la recta tangente también es nula. Entonces, resumiendo, ¿cómo podemos calcular la pendiente de una recta? Y si conocemos su ángulo de inclinación con la tangente trigonométrica. O si conocemos dos puntos de la recta, a partir de ese cociente de diferencias. ¿Sí? Bueno, estos conceptos los vamos a usar en adelante para definir otros nuevos conceptos, empezando por incrementos. Vamos a definir incrementos en una curva. Cuando hablemos de incremento, lo tomaremos como un sinónimo de variación. Es decir, que el incremento puede indicar un aumento o también puede indicar una disminución de la variable a la que se aplica el incremento. Te vamos a ver la simbología en unos instantes y cómo se calcula. Entonces, veamos en este gráfico. Tenemos elegido el punto P, que es de la curva F, y lo vamos a considerar un punto fijo. Y vamos a tomar en la misma curva de F, un punto Q que será un punto móvil. Entonces las componentes de Q las llamaremos X y respectivamente F de X. La variación o incremento de la variable independiente, es decir, la variación o incremento de la variable X, se va a definir como un delta X. ¿Y quién es el delta X? Es la diferencia que existe entre X y A. Es decir, que si yo a este punto que es fijo, a este punto que es móvil lo pudiera acercar, el delta X va a ir cambiando en el tiempo. Ahora, bien como dijimos, los incrementos pueden ser positivos o negativos, porque aunque el nombre incremento suene a aumento, no siempre significa un aumento. ¿Quién va a ser en nuestro gráfico el delta X? Eso que está ahí, que si podemos hacer un poquito de memoria, era parecido, o sea, es el mismo segmento que habíamos marcado como x2 menos x1. Ahora, si esto que está acá es delta X, es decir, la variación que ha sufrido la variable independiente desde A hasta X, entonces X puede tomar una forma particular. Fíjense que X está de este lado, está a la derecha de A. Es decir que X es igual a A más delta X. ¿Sí? Ese sería el incremento o variación de la variable independiente. Y vale, es importante acá recalcar esto que está aquí. No necesariamente el incremento de la variable es un valor positivo. Puede ser positivo, negativo o incluso cero. ¿Sí? Enseguida vamos a detallar los casos. Veamos entonces qué pasa cuando trabajamos con la variable dependiente. Si la variable independiente pasó de A a X según un delta X, nosotros podemos mirar en el punto P al Q qué sucede con las imágenes. Y lo que vamos a ver es que los valores varían desde f de A f de X o desde f de X a f de A. Esa variación es lo que nosotros vamos a llamar delta I. ¿Sí? Ahora, como X te habíamos dicho que iba a ser igual a A más delta X, la imagen la puedo expresar de una manera distinta. En lugar de ser f de X, bien podrá ser f de A más delta X. Con lo cual, el incremento de I, en lugar de ser esta diferencia escrita, la diferencia va a seguir siendo siempre la misma, ¿sí? En lugar de ser esa diferencia, la podemos escribir así. Y así se puede leer un poquito mejor esto que suena por muchos lados, van a leer que el incremento de la función se expresa como la función en el punto incrementado menos la función en el punto sin incrementar. Fijémonos, ¿quién es el punto o valor incrementado? Entonces,
¿Qué podemos decir del incremento de la función o delta i? Que siempre va a resultar como el valor de la función en el punto incrementado, como les decía recién, menos la función en el punto sin incrementar. Así como el delta x, o sea, el incremento en la variable independiente puede ser positivo, negativo o nulo, el incremento en la variable dependiente también puede ser positivo, negativo o nulo. ¿Qué haremos nosotros? Vamos a ver algunas opciones ahora que surgen de combinar distintos valores de delta x y de delta y. ¿Sí? Vamos a partir de suponer o pensar en que tengamos el delta x positivo y vamos a ir viendo cómo se comporta según la función el delta y. Esto será, supongamos esta situación. El delta x es positivo. ¿Qué significa esto? Que en el valor sin incrementar, cuando yo lo incremento en delta x, me voy hacia la derecha. Es decir, que el valor incrementado es mayor que el valor sin incrementar. Veamos en esta curva. ¿Qué pasa con la imagen del valor sin incrementar, que es este, y el valor de la función incrementada, que es este otro? En ese caso, si nosotros aplicamos la definición de incremento de la función, vamos a ver que esta resta resulta positiva, pues la función al valor incrementado es mayor que la función al valor sin incrementar. Pensemos en otra situación donde el valor incrementado sigue estando a la derecha porque el incremento de x sigue siendo positivo. Pero hemos cambiado la gráfica de la función, hemos supuesto algo, una función decreciente. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? El valor del incremento de la función, el delta i, se sigue calculando de la misma manera. La función en el valor incrementado menos la función en el valor sin incrementar. Sin embargo, en este caso, la función en el valor incrementado es un valor menor al de la función en el valor sin incrementar, con lo cual esta resta resultará negativa. Y la última opción no es que la función sea creciente o decreciente, sino que pensemos en una función constante. Y esto nos va a dar la posibilidad de asegurar esto, que el valor de la función en el valor sin incrementar y en el incrementado son iguales, con lo cual la resta resulta nula. Si pensamos ahora las mismas situaciones de manera análoga, pero para un incremento negativo, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El valor de A es el fijo y el valor de delta x es el que nos mueve hacia el valor incrementado. Pero como resulta negativo, en este caso, como se ha elegido negativo, el valor incrementado lo tendremos a la izquierda, ¿sí? Es decir, que en esta situación la imagen del valor sin incrementar, es decir, f de a, es mayor que el valor de la imagen en el valor incrementado. Con lo cual, si buscamos el incremento de la función, esta resta vuelve a resultar negativa. Sigamos con un incremento de la variable independiente negativo, pero consideremos ahora una función que sea decreciente. Fíjense que acá ¿qué ha pasado? Lo importante es que si yo fijo o me dicen que el incremento es negativo, el valor incrementado de la variable independiente tiene que estar a la izquierda sí o sí del valor sin incrementar. En este caso, la diferencia entre el valor de la función incrementada y el valor de la función sin incrementar tienen la misma forma y resulta que el incremento de la función resulta positivo. ¿Sí? Evidentemente porque este valor es el mayor. Si seguimos pensando en un incremento negativo, pero una función constante, como era el último caso también de la otra situación, vamos a encontrar lo mismo, que f en a y f en a más delta x, es decir, en el valor sin incrementar y en el valor incrementado, la función vale lo mismo, con lo cual la variación de la función resulta nula. Veamos un ejemplo, pongámosle números a esto, por las dudas que no haya quedado claro. Vamos a considerar la función cuadrática x menos 3 al cuadrado más 1 y vamos a determinar el incremento de la función cuando a igual a 4 se incrementa en una unidad. Y después haremos un gráfico para verificar. Buscamos el valor de la función buscamos la función en el valor incrementado.
es decir, f de 5, porque como el delta x es positivo, resulta el incrementado 4 más 1. Buscamos el valor de la función sin incrementar, es decir, en 4. ¿Cómo buscamos los valores de función? Recordemos que esto siempre se hace de la misma manera y es reemplazando en el valor de x por el valor que tengamos acá. Entonces, cuando hacemos esta resta para calcular el incremento de la función, esa resta resulta positiva, ¿debido a qué? A que el valor de la función incrementada es mayor al valor de la función sin incrementar. Veamos gráficamente esto. Este gráfico que está en azul, entonces, como les decía, el gráfico de la función está en azul. Y en rojo podemos ver marcados el delta x y el delta y respectivamente. ¿Sí? El delta x era la diferencia entre el valor incrementado, que era 5, menos el valor sin incrementar, que era 4. Y respectivamente el delta y. Y acá podemos observar gráficamente cómo la imagen del valor incrementado es mayor que la imagen del valor sin incrementar. Bien, veamos ahora otro ejemplo. Y en lugar de tomar un valor de a que esté en el tramo creciente de esta función, vamos a tomar un a igual a 1, es decir, que vamos a estar en el tramo decreciente. Aclarando esto, podemos ir anticipándonos los resultados. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a buscar el incremento de la función a través de la función incrementada menos la función sin incrementar y nos dio lo que esperábamos, ¿sí? Nos da negativo. Gráficamente, ¿esto cómo puede observarse? Bien, fíjense. El valor sin incrementar era 1, el incremento 1 también, con lo cual el valor incrementado nos queda siempre a la derecha. Pero ¿qué pasa ahora? El valor de la imagen, la imagen incrementada, digamos, ahora es menor que la imagen sin incrementar, y de ahí que esta diferencia sea nula. Ya habiendo definido incremento de las variables independientes y dependientes respectivamente y viendo en la gráfica cómo se comportan en el gráfico de la función, vamos a definir el concepto que sigue, que es el de cociente incremental. Y para eso vamos a considerar un elemento a que pertenezca al conjunto dominio de la función. De manera que, en base a lo que ya hemos visto, a sea la abscisa del punto fijo, x sea la abscisa del punto móvil, vamos a llamar cociente incremental nada más y nada menos que al cociente de los dos incrementos, pero no en cualquier orden, sino el incremento de la variable dependiente dividido o sobre el incremento de la variable independiente. ¿De qué otra manera podemos expresar esto que está acá, este cociente? Y pensando en que x, que es este valor que está acá, que es el incrementado, en vez de escribirlo como x, lo podemos escribir como f de a más delta x, cosa de que lo podamos nombrar efectivamente como la imagen del valor incrementado y se vea el incremento. Las dos expresiones son válidas, ¿sí? Y según lo que queramos hacer es la expresión que usaremos. Ambas expresiones reciben el nombre de cociente incremental o también razón de cambio medio o promedio o tasa de cambio medio. Gráficamente, ¿qué va a representar esto? En esta situación, el cociente de delta y sobre el delta x. Vayan pensando, ¿qué puede estar representando gráficamente ese cociente? A ver si hemos pensado un poquito relacionando con lo que vimos al principio como conceptos previos. Vamos a unir los puntos P y los puntos Q. Perdón, los puntos P y Q. Y esa unión es a través de una única recta, ¿sí? Que fíjense, corta a la gráfica de la función en esos dos puntos. Esa recta recibe el nombre de recta secante a la curva. ¿Quién es delta y sobre delta x para esta recta secante? Pensémoslo en base a lo que estuvimos viendo como conceptos iniciales para este estudio. Si acá pensamos en un ángulo de inclinación de la recta secante, ese ángulo de inclinación tiene como cateto opuesto al delta y
y como cateto adyacente al delta x. Opuesto sobre adyacente, porque ese es el cociente incremental, delta y sobre delta x. Opuesto sobre adyacente. ¿Qué representaba? Exactamente, yo creo que todos lo están pensando. Representaba la pendiente de la recta, cuando nosotros conocíamos el ángulo de inclinación de la misma. Quiere decir que el cociente incremental, delta y sobre delta x, o la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento, estaría representando la pendiente de esa recta secante. Veamos un ejemplo a ver si mejora esta explicación. Vamos a seguir con la misma función cuadrática. En el a igual a 4 con el delta x igual a 1, vamos a calcular el incremento de la función, cosa que ya hicimos, pero se agrega esto. Cuando yo calculo el incremento, la función incrementada, lo que estoy definiendo es el punto Q, ¿sí? Que era el punto móvil, habíamos dicho, y P era un punto fijo. ¿Qué componentes tiene el punto móvil? La abscisa, que en este caso es 5, ¿por qué? Porque es A más delta X, o sea 4 más 1. 5, y su imagen que es 5. De ahí surge el punto Q. ¿Quién es el punto P? Es F de A, que ¿quién era A? 4. Y F de A, 2. De ahí surge el punto 4, 2. Entonces, si buscamos ya tenemos lo que hemos ampliado acá, lo que veníamos haciendo es que hemos buscado quiénes son el punto P y el punto Q de la curva. Calculemos el incremento de la función, que ya lo habíamos hecho, y calculemos ahora el cociente incremental. Claro, esta diferencia nos daba 3. El incremento de la función nos daba 3. El incremento de la variable independiente estaba informado y era 1. Haciendo los cálculos pertinentes, usando uno de los puntos y lo que ahora sabemos que es la pendiente de la recta secante, podemos encontrar la ecuación de la recta secante. Entonces, gráficamente, ¿con qué nos encontraremos? Con esta situación, ¿sí? Donde por el punto P, que era el 4, 2, y el punto Q, pasa una única recta y es esta que está pintada en rojo. La pregunta que viene a continuación es la siguiente. Hasta acá todo bárbaro. Yo ya sé que lo que es el cociente incremental, que representa, que es una tasa de cambio promedio de la función, y gráficamente que cómo se puede entender que es la pendiente de la recta secante a la curva por esos dos puntos. Ahora, si este era un punto fijo, ¿por qué habíamos llamado a este punto móvil? Porque quizás lo que a nosotros nos interese no sea solamente una situación estática de la función, sino decir qué pasa bien cerca del punto fijo. Es decir, qué pasaría si nosotros a este punto que es móvil lo hacemos acercarse al punto fijo. ¿Qué va a ir pasando con la recta secante? Veámoslo en una animación de GeoGebra. ¿Se puede observar? Fíjense lo que le pasa al punto Q. El punto Q, ya va a entrar en pantalla el punto Q, se va acercando al punto P. Esto que está acá es delta X. Esto que está aquí es delta Y. Y esta que está acá es la recta secante. ¿Qué le va pasando a la recta secante? Va cambiando de posición. Y cuando Q llega a P, que en realidad no podría llegar porque el delta X tendría que ser 0, ¿sí? Y en el cociente incremental el delta X está en el denominador, con lo cual no podría valer 0. Pero yo lo puedo hacer tender a 0. ¿Qué le pasa a la recta secante? ¿Qué posición casi que toma? ¿Lo van viendo? Acá hay una pista. Es la posición de la recta tangente. ¿Cuándo una recta es tangente a una curva? Cuando toca a la curva solo en un punto. Entonces, volviendo a la presentación, vamos a poder pensar en una nueva definición. Vamos a plantear una nueva definición.
Y esa definición surge de este trabajo, de pensar en el delta x que se va haciendo tan chico como nosotros queramos, porque cuando el delta x se achicaba, o sea, el incremento de la variable se achicaba, el punto móvil se acercaba al punto fijo, pero no podía valer 0. ¿Por qué? Porque cuando nosotros más achicamos, lo que estamos estudiando es la pendiente de la recta secante, que es este cociente que está casi en el límite, ¿sí? Este nunca puede valer 0, el delta x. Entonces, como no puede valer 0, lo que hacemos es que tienda a 0. Por eso usamos el concepto de límite. A este límite, el límite del cociente al límite del cociente incremental, se lo conoce como derivada de la función en un punto. ¿Qué es lo que se le exige a la función como condición para empezar el estudio de derivada? Es que ese punto sea un punto interior del intervalo donde esté definida la función. Es decir, que no puede ser un valor de los bordes del dominio de la función. Esta expresión escrita de otra manera, usando las expresiones que hemos tenido, que hemos deducido del incremento de la función, como la función incrementada menos la función sin incrementar, obtenemos otra expresión de la derivada de una función en un punto. Ahora, teniendo en cuenta esto, que cuando el delta x tiende a 0, lo que sucede si el delta x tiende a 0, o sea que q se mueve hacia p, lo que sucede es que x se mueve hacia a, podemos encontrar otra expresión de la derivada en un punto, que es esta que está aquí. Las tres representan a la derivada de una función. ¿Cuál usaremos? La que sea más conveniente en el momento que la necesitemos usar. Entonces, haciendo un resumen, estas dos pueden ser las expresiones de la derivada de una función en un punto. ¿Qué características van a tener o qué observaciones vamos a hacerles a estas expresiones y a este nuevo concepto? Que este concepto, el de derivada, depende de la existencia de un límite. O sea que la derivada puede o no existir. Y va a existir siempre que el límite del que está acá a la derecha, este límite o este límite, exista. ¿Qué más podemos observar desde las definiciones? Que la derivada de una función en un punto depende, obviamente, del punto. Además de depender de la función, depende del valor donde yo lo analice. Si yo cambio A, este f de A cambia, esta A cambia, esta tendencia cambia. Esta expresión también cambia. Entonces, la derivada depende del valor de A y obviamente depende del valor de la función. ¿Qué más? Como hemos dicho que la derivada es igual a un límite, y hemos dicho que va a existir la derivada siempre que exista el límite, para que un límite exista, este debe ser finito y único. Quiere decir que si la derivada existe, es finita y única. Y otras formas de expresar a la derivada en lugar de f' de a es con estas tres notaciones. Este cociente, donde se indica que es la derivada de la función respecto de x en a. Acá se lee lo mismo, derivada de la función en a. Y acá se lee exactamente igual que esto, escrito de otra manera, donde está aplicada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el cociente incremental representaba a la razón de cambio promedio de la función? ¿Sí? No gráficamente, sino en el concepto. Es cómo cambiaba la función en un promedio, en un determinado intervalo que era el delta x. Ahora, cuando nosotros hacemos que este delta x tienda a 0, esa razón de cambio promedio pasa a ser una razón de cambio instantánea. Incluso recibe el nombre de rapidez instantánea de cambio. Bien, veamos un ejemplo para finalizar, como para asentar estos conceptos. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada de la función h en 4. Recordemos entonces que la derivada de la función tenía dos expresiones. ¿Cuál me conviene acá? Esta que es sencillita. ¿Por qué es más sencillita? Porque yo no tengo el delta x. No me están dando un valor. Entonces no me conviene usar la expresión que usaba el delta x. Me conviene expresar aquella que usa el valor de la función menos el valor de la función en a. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo calculo f de x? Y f de x ahora es nuestro h de x. ¿Cómo calculo f de a? Y será h en 4. Es decir, reemplazo por 4 aquí y eso nos da 1. Calculemos el primer límite, entonces, lo planteamos. El límite, perdón, h', es decir, la derivada de la función h en 4 será el límite de h de x menos h en 4 cuando x tiende a 4 sobre x menos 4. Si yo resuelvo este límite y lo miro, lo primero que hacíamos era hacer una sustitución directa que no la escribíamos, pero mirábamos a qué tendía. Y lo que yo puedo ver acá, ¿qué es? Que si x tiende a 4, esta expresión tiende a 4 menos 3, 1, raíz cuadrada de 1 es 1, menos 1, 0. Y en el denominador me encuentro con que si x tiende a 4, esto tiende a 4 menos 4, que también es 0. Quiere decir que me da indeterminado. Pero antes me habían dicho que si la derivada iba a existir siempre y cuando el límite existiera. ¿Cómo puede ser que me dé indeterminado? Y porque si nos vamos al origen de la definición, fíjense que acá cuando x tiende a, esto es f de a menos f de a, o sea que tiende a 0. Y esto es a menos a, o sea que tiende a 0. Quiere decir que en el primer armado de la derivada esto tiende a 0 sobre 0, es buen indicio. Vamos por buen camino, hemos planteado bien la definición de derivada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salvar la indeterminación, ¿sí? Aprovecho acá para decirles que este 0 sobre 0 no se escribe como un resultado. Recuerden que es solo una tendencia. Bien, entonces tengo que salvar la indeterminación. Más adelante vamos a ver otras herramientas que quizás sean más prácticas, pero por ahora lo único que tenemos para salvar la indeterminación son los casos de factoreo o la racionalización que llamamos, que no es exactamente una racionalización, sino multiplicar por esta operación que está acá en el numerador cambiada de signo, con toda la intención de que nos quede el producto de la resta por la suma de dos expresiones. ¿Sí? Entonces acá nos queda la resta, esta que está aquí, por la suma con los mismos términos. ¿Y ahí qué aplicábamos? La diferencia de cuadrados. Y en el denominador no aplico nada, no hago nada. ¿Por qué? Porque yo tengo el x menos 4, que es el que me está generando el 0 del denominador. Ese es el que yo voy a querer simplificar. Entonces no lo distribuyo porque si no me lo voy a perder en la distribución. No lo voy a poder simplificar luego. Entonces, aplicando en el numerador la diferencia de cuadrados, cancelando, simplificando en este caso la raíz cuadrada con el cuadrado, fíjense que no es casual esto, no es inventado, es para que suceda esto, que yo me pueda deshacer de la raíz, nos va a quedar x menos 3 menos 1. Eso es x menos 4. Bárbaro, entonces quiere decir que yo puedo simplificar x menos 4 con x menos 4 y en el numerador me queda un 1. Claro, cuando x tiende a 4 el denominador ya cambió, ya no está más el x menos 4 que se hacía 0. Nos ha quedado este término, esta expresión, que resulta ser que existe y vale 2. En consecuencia, la derivada de la función h en 4 es un medio. Bueno, espero opiniones y los veo en el próximo video.